El olor a jabón y humedad se adhería a mi piel como una segunda capa, una que llevaba tanto tiempo puesta que ya casi ni la notaba. Mis rodillas dolían contra el frío suelo de piedra del pasillo. El agua de mi cubo de fregar se filtraba a través de la fina tela de mi vestido. A mi alrededor, el castillo bullía con una energía frenética. Los sirvientes pasaban corriendo con sábanas. Los guardias gritaban órdenes. La voz estridente de la ama de llaves resonaba desde algún lugar del ala este. Esta noche era la reunión lunar, la noche en la que el rey Alfa abriría sus salones a las manadas vecinas, y todo tenía que ser perfecto. Todo excepto yo. Mantuve la cabeza gacha, mi pálido cabello rubio recogido con tanta fuerza que me tiraba del cuero cabelludo, y fregaba la misma sección del suelo que ya había limpiado 2 veces. Era más seguro así, invisible. Los demás sirvientes habían aprendido hacía mucho tiempo a no hablarme a menos que fuera necesario. Yo era la chica que había llegado hacía 6 meses encadenada, vendida para saldar la deuda de mi antigua manada. Sin nombre que importara, ninguna historia que valiera la pena contar, solo otro cuerpo para llenar las filas de la interminable mano de obra del castillo. Pero yo recordaba quién había sido antes. Antes de que mis padres murieran en la escaramuza fronteriza, antes de que mi tío asumiera el cargo de alfa temporal y decidiera que yo era más valiosa como moneda de cambio que como pariente, recordaba la voz de mi madre, suave y firme, diciéndome que la fuerza no siempre era ruidosa, que a veces los que sobrevivían eran los que sabían cuándo ceder. Me había doblegado tanto que casi me había roto. Muévete. Una bota afilada empujó mi cubo, salpicando agua por las piedras. Levanté la vista y vi a Margot, una de las criadas mayores, mirándome con su habitual desprecio. Los invitados del rey llegarán en menos de una hora. Este pasillo tiene que estar impecable y tú estás estorbando. Ya casi he terminado, dije en voz baja, escurriendo mi trapo. Siempre estás a punto de terminar, se burló. Quizás si trabajaras tan duro como eres cobarde, realmente serías útil. Me mordí el interior de la mejilla y no dije nada. Margot disfrutaba con la confrontación, y yo había aprendido que el silencio era la única respuesta que no me acarreaba tareas extra o una bofetada en la oreja. Resopló con disgusto y pasó a mi lado, dando una patada deliberada a mi cubo con la falda al pasar. El agua se extendió por el suelo formando un charco frío y acusador. Cerré los ojos y conté hasta 10, tal y como me había enseñado mi madre. Luego me levanté, recuperé el cubo y volví a empezar. Para cuando el pasillo estaba seco y reluciente, el sol ya se había puesto. A través de las altas ventanas arqueadas, pude ver llegar los primeros carruajes, con sus linternas parpadeando como luciérnagas en la oscuridad. La música llegaba desde el gran salón, cuerdas y tambores, risas y el tintineo de las copas. No se me permitía acercarme a las festividades. Por supuesto, mi papel esa noche era permanecer en las dependencias del servicio, lista para ser llamada si fuera necesario, pero por lo demás fuera de la vista. Bajé por la estrecha escalera trasera, mis pasos apenas audibles sobre la piedra desgastada. El ala del servicio era un mundo diferente al de los opulentos salones de arriba. Techos bajos, iluminación tenue, olor a sudor y pan duro. Algunas de las criadas más jóvenes estaban sentadas alrededor de una mesa, remendando ropa blanca y susurrando emocionadas sobre los invitados. Dicen que el rey Alfa aún no ha elegido reina, murmuró una de ellas, con los ojos muy abiertos. ¿Te imaginas todo ese poder y sigue solo? He oído que está esperando a su verdadera pareja, añadió otra. Pero algunos dicen que nunca la encontrará, que es demasiado frío, demasiado dañado. ¿Frío? La primera chica se rió nerviosamente. Es aterrador. ¿Lo viste cuando pasó por las cocinas la semana pasada? Juraría que sus ojos me atravesaron. Pasé desapercibida y me dejé caer en mi estrecha cama en la esquina. Tenía las manos en carne viva y enrojecidas por el trabajo del día, y la espalda rígida por las horas de agacharme y arrodillarme. Debería haberme sentido aliviada por estar lejos del caos de arriba. Pero, en cambio, una extraña inquietud se agitaba en mi pecho.
Nunca había visto al rey Alfa de cerca. Ninguno de nosotros, los humildes sirvientes, lo había visto. Era más una figura legendaria que un ser de carne y hueso. Un lobo que había reclamado su trono a través de la sangre y la estrategia, que gobernaba los territorios del norte con mano de hierro. Algunos decían que estaba maldito, otros decían que simplemente era despiadado, pero todos coincidían en una cosa: no era un hombre con el que se pudiera jugar. Y sin embargo, mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando la música y las risas lejanas, me preguntaba cómo sería ser vista por alguien así. Ser vista de verdad, no como una sirvienta, una deuda o un fantasma, sino como una persona. El pensamiento era peligroso, así que lo aparté de mi mente. El sueño llegó a trompicones, interrumpido por pasos en el pasillo y gritos ocasionales desde los pisos superiores. Cuando las campanas dieron la medianoche, me rendí y me levanté. Me puse mis zapatos gastados y me envolví los hombros con un fino chal. Quizás un paseo por las cocinas vacías me tranquilizaría. El castillo por la noche era un laberinto de sombras y silencio. Me moví por él como un espectro. Mis pasos eran seguros y entrenados. Acababa de llegar a la puerta de la cocina cuando un ruido me detuvo en seco. Un gruñido gutural seguido del estruendo de cristales rotos. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El sonido provenía de la gran sala. El sentido común me decía que diera media vuelta, que volviera a mi catre y fingiera no haber oído nada, pero algo más. Un impulso imprudente y temerario me empujaba hacia adelante. Avancé sigilosamente por el pasillo, manteniéndome en las sombras hasta llegar a las enormes puertas de roble que daban a la sala. Estaban ligeramente entreabiertas. A través de la rendija pude ver los restos de la reunión: sillas volcadas, copas esparcidas, algunos invitados que quedaban acurrucados cerca de la pared del fondo y, en medio de todo, una figura sola. Era más alto que cualquier hombre que hubiera visto jamás. Sus anchos hombros estaban cubiertos por una capa azul medianoche. Tenía el pelo oscuro que le caía hasta el cuello y incluso desde la distancia podía sentir el peso de su presencia. Una autoridad tan absoluta que parecía doblar el aire a su alrededor. El rey Alfa se giró ligeramente y pude ver su rostro, de rasgos afilados, con una mandíbula fuerte y unos ojos que brillaban como oro fundido a la luz del fuego. Había algo salvaje en él, algo apenas contenido, como si el hombre y el lobo estuvieran enzarzados en una batalla constante por el dominio. Y entonces, como si sintiera mi mirada, giró la cabeza hacia la puerta, hacia mí. El pánico inundó mis venas. Tropecé hacia atrás y mi chal se enganchó en el pomo de la puerta. Durante un horrible instante, nuestras miradas se cruzaron. La suya ardiente y dorada, la mía llena de terror, y el mundo pareció detenerse. Su expresión cambió. La confusión se reflejó en su rostro, seguida de algo que no supe definir. Algo crudo y hambriento y absolutamente consumidor. Dio un paso hacia la puerta. Me di la vuelta y eché a correr. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras huía, con la respiración entrecortada. No me detuve hasta llegar a las dependencias del servicio, donde me tiré sobre mi catre y me cubrí el cuerpo tembloroso con la fina manta. ¿Qué había hecho? ¿En qué había estado pensando? Espiando al rey Alfa como una niña tonta. Pero, incluso mientras me reprendía a mí misma, no podía borrar de mi mente el recuerdo de ese momento. La forma en que me había mirado, la forma en que el aire entre nosotros parecía crepitar con algo eléctrico e inexplicable. Me dije a mí misma que no significaba nada, que había imaginado la intensidad de su mirada, que por la mañana él habría olvidado a la sirvienta de cabello claro que se había atrevido a observarlo desde las sombras. Me dije muchas cosas esa noche. Ninguna de ellas era cierta. Al amanecer me llamaron. Margot apareció en mi habitación con el rostro crispado por la irritación. Levántate, la ama de llaves quiere verte en su despacho ahora mismo. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saberlo? Espetó. Quizá por fin se ha dado cuenta de que eres inútil y te va a enviar de vuelta al lugar de donde viniste.
Me vestí rápidamente, con las manos temblorosas mientras abrochaba los botones de mi vestido más limpio. La ama de llaves, la señora Cora, era una mujer severa que dirigía la casa con precisión militar. Ser llamada a su oficina nunca era buena señal. La encontré sentada detrás de un pesado escritorio de roble, con su cabello plateado recogido en un moño severo. Levantó la vista cuando entré, con una expresión indescifrable. «Cierra la puerta», dijo. Obedecí, con el corazón latiéndome con fuerza. Me estudió durante un largo momento, con sus ojos agudos fijándose en cada detalle. Mi delgada complexión, mis manos callosas, el moratón que se estaba borrando en mi muñeca, donde me había golpeado con la bisagra de una puerta la semana anterior. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. Parpadeé. Llevaba aquí 6 meses y nunca me lo había preguntado. «Mistresa», repitió, como si estuviera probando el peso de la palabra. «Dime, Ara, ¿alguna vez has servido en las habitaciones privadas del rey?» «No, señora, no lo soy. No tengo esa autorización». «Ahora sí». Se levantó, se acercó a un armario y sacó un uniforme doblado. El verde oscuro del personal del rey, más elegante que cualquier cosa que hubiera llevado nunca. «Debes presentarte en sus aposentos inmediatamente después del desayuno. Serás responsable de mantener sus aposentos y atender cualquier necesidad que pueda tener». La habitación se inclinó. «No lo entiendo. ¿Por qué yo?» La expresión de la señora Cora se endureció. «El rey te ha pedido específicamente a ti. No nos corresponde cuestionar sus decisiones, solo obedecerlas. ¿Lo entiendes?» Asentí aturdida y cogí el uniforme con manos temblorosas. «Bien. No me hagas arrepentirme de haber respondido por ti». Hizo una pausa y añadió en voz más baja. «Y hagas lo que hagas, no le mires directamente a los ojos. A los hombres como él no les gusta la audacia de sus subordinados». Las habitaciones del rey ocupaban toda la torre oeste, un espacio tan vasto e intimidante que me sentí como una intrusa en cuanto crucé el umbral. Las altas ventanas daban a los bosques del norte, con cristales tan limpios que parecían invisibles, ofreciendo una vista sin obstáculos de la naturaleza salvaje que se extendía infinitamente hacia el horizonte. Los muebles eran de madera oscura y cuero, masculinos y austeros, sin ninguna de las decoraciones ornamentadas que llenaban el resto del castillo. Aquí todo tenía una función. Nada era meramente decorativo. Me moví por las habitaciones como un fantasma, con mi nuevo uniforme rígido y desconocido contra mi piel. La sala de estar, el estudio con su enorme escritorio cubierto de mapas y correspondencia, el dormitorio dominado por una cama lo suficientemente grande como para dormir 4 personas, sus oscuras pieles y sábanas perfectamente arregladas. Él no estaba allí. Me habían dicho que asistía al consejo matutino y que no volvería hasta el mediodía. Una parte de mí se sintió aliviada. La otra parte, la parte imprudente y curiosa que había intentado suprimir con tanto esfuerzo, se sintió extrañamente decepcionada. Me ocupé de las tareas que la señora Cora me había encomendado: cambiar las sábanas, limpiar el polvo de las estanterías, avivar el fuego de la chimenea. El trabajo me resultaba familiar, meditativo, y durante un rato me perdí en su ritmo. Estaba de rodillas fregando una mancha rebelde en el suelo de piedra cerca de la chimenea cuando oí que se abría la puerta. Me quedé paralizada. Mi trapo aún presionaba contra la piedra. Unos pasos pesados cruzaron la habitación. Mantuve la cabeza gacha, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. La advertencia de la señora Cora resonó en mi mente. «No lo mires directamente a los ojos. Levántate». Su voz era más grave de lo que esperaba, áspera como la grava, con un tono de autoridad que provocaba una obediencia instintiva. Me levanté lentamente, manteniendo la mirada fija en el suelo entre nosotros. Incluso sin mirar, podía sentir el peso de su presencia, la forma en que parecía llenar toda la habitación con una energía que hacía que el aire fuera denso y difícil de respirar. «Eres la nueva criada». No era una pregunta. «Sí, Majestad». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y expectante.
Podía sentir cómo me estudiaba, su mirada recorriendo mi rostro, mi cabello, mis manos temblorosas entrelazadas delante de mí. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero me obligué a permanecer quieta. Mírame. La orden fue suave, casi curiosa, pero me provocó una oleada de miedo en el pecho. Dudé, recordando la advertencia de la señora Cora, pero la desobediencia me parecía más peligrosa que la audacia. Lentamente, levanté los ojos. El impacto de su mirada fue físico. Esos ojos dorados, los mismos que me habían quemado la noche anterior, se fijaron en los míos con una intensidad que me robó el aliento. De cerca era aún más imponente. Pómulos afilados, una mandíbula que parecía tallada en piedra, una boca con una línea dura, pero eran sus ojos los que me cautivaban. No solo me miraban, me escudriñaban como si intentaran resolver un enigma que yo no sabía que planteaba. Su expresión cambió. Confusión, reconocimiento, algo casi parecido al dolor. Entonces, su mano se movió, extendiéndose hacia mí con una rapidez que me hizo retroceder, pero no me golpeó. En cambio, sus dedos rozaron mi cuello, apartando la ropa para revelar la piel justo encima de la clavícula. Jadeé, tambaleándome hacia atrás, pero su otra mano me agarró del brazo, sujetándome con firmeza. No con rudeza, casi. Con suavidad, murmuró. Quédate quieta, con una voz extrañamente ronca. Obedecí, paralizada en mi sitio, mientras sus dedos trazaban el contorno de mi marca de nacimiento. La había tenido toda mi vida. Una forma de luna creciente, pálida contra mi piel ya clara, situada justo encima de mi corazón. Mi madre la había llamado una bendición. Mi tío la había llamado una imperfección. Había aprendido a olvidar que existía, pero la forma en que el rey Alfa la miraba ahora, con una mezcla de asombro y algo parecido a la devastación, hacía que pareciera lo más importante del mundo. ¿Cuánto tiempo hace que la tienes?, preguntó en un susurro apenas audible. Toda mi vida, Majestad, respondió él, apretando la mandíbula y apartando la mano de mi piel. Pero no dio un paso atrás. Estábamos tan cerca que podía olerlo. Pino, humo y algo salvaje. Algo que hizo que mi loba se agitara por primera vez en meses. Había estado en silencio desde que llegué al castillo, abatida por la servidumbre y el dolor. Pero ahora se despertaba, presionando mi conciencia con una desesperación que me asustaba. Compañero, susurró. Compañero, compañero, compañero. No, eso era imposible. Yo era una sirvienta, una don nadie. La compañera del rey Alfa sería alguien poderoso, alguien digno de estar a su lado. No una chica destrozada vendida para pagar las deudas de otra persona, pero su lobo llamaba al mío. Podía sentirlo en la forma en que el aire entre nosotros zumbaba, en la forma en que su respiración se había vuelto superficial, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente antes de apretarlas en puños a los lados. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz áspera. Ara, Majestad. Ara, repitió, y el sonido de mi nombre en su boca me provocó un escalofrío. Dio un paso atrás bruscamente, alejándose de mí, y se pasó la mano por el cabello oscuro. ¿Cómo has llegado aquí? Tragué saliva. Mi manada me vendió para saldar una deuda. Sus ojos brillaron con una ira tan repentina y feroz que di un paso atrás involuntariamente, pero no iba dirigida a mí. La manada de brujas Silverbrook, Majestad, en los territorios orientales. Y tu familia está muerta. Mis padres murieron hace 3 años. Mi tío asumió el cargo de Alfa y yo. Dejé la frase en el aire. El resto de la historia no importaba. Él asintió lentamente, con una expresión indescifrable. Luego se dio la vuelta, se acercó a la ventana y se quedó mirando el bosque que se extendía más allá. Observé la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se aferraban al marco de la ventana, como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Pasaron los minutos. No sabía si debía irme o quedarme, así que permanecí inmóvil, con la mente a 1000 por hora. Finalmente, habló sin volverse. Continuarás con tus obligaciones aquí, pero no saldrás de estas habitaciones sin mi permiso. No hablarás con nadie sobre lo que acaba de pasar. Y si alguien pregunta, simplemente eres mi doncella personal.
Nada más. ¿Entendido? Sí, Majestad. Bien. Puedes retirarte. Huí. Los 3 días siguientes transcurrieron en una neblina de confusión y pánico cuidadosamente controlado. Desempeñé mis funciones en las habitaciones del rey, al que él había empezado a llamar simplemente Kate cuando estábamos solos. Aunque yo no me atrevía a utilizar su nombre de pila, con meticuloso cuidado, siempre consciente de su presencia. Incluso cuando no estaba en la habitación, me observaba constantemente. Esos ojos dorados seguían mis movimientos mientras trabajaba. Estudiaban mi rostro cuando creía que no me miraba. Seguían la línea de mi garganta cuando tragaba saliva nerviosamente. Pero nunca volvió a tocarme. Nunca se acercó. Era como si aquel primer momento le hubiera asustado tanto como a mí. Los demás sirvientes se dieron cuenta de mi nuevo puesto, por supuesto. Los celos de Margot se manifestaban en comentarios sarcásticos y choques accidentales en los pasillos. Las criadas más jóvenes me miraban con una mezcla de envidia y lástima, susurrando detrás de sus manos cada vez que pasaba. Pero fue el Beta, el segundo al mando de Cad, un hombre llamado Ronin, de cabello gris acero y ojos astutos, quien finalmente me acorraló. Llevaba ropa de cama limpia por el pasillo superior cuando apareció, bloqueándome el paso con su considerable corpulencia. La nueva mascota del rey, dijo, con voz cuidadosamente neutra. Has causado un gran revuelo. Mantuve la mirada baja. Solo soy una criada, señor. Solo una criada, repitió, con tono divertido. Y, sin embargo, el rey te pidió específicamente. Te mantiene aislada en sus aposentos. Te prohíbe hablar con los demás. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Dime, chica, ¿qué eres en realidad? No sé a qué te refieres. No te hagas la tonta. He servido a Kate durante 15 años. Sé cuándo algo es diferente y tú me estudió con esos ojos penetrantes. Eres diferente. Puedo olerlo en ti, en él. Esa inquietud, esa tensión. Apreté las manos sobre las sábanas. Debería irme. El rey. El rey está en consejo y estará allí durante horas. La expresión de Ronin se suavizó ligeramente. Escúchame con atención. Sea lo que está pasando entre vosotros dos, es peligroso para ambos. Hay gente en esta corte que utilizaría cualquier debilidad en su contra. Y tú, pequeña doncella, eres una debilidad muy visible. No lo soy. Tú sí. Su voz era firme, pero no desagradable. Y si te importa lo más mínimo, tendrás cuidado. Mucho cuidado. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Pero sus palabras me siguieron hasta los aposentos del rey, posándose en mi pecho como piedras. Esa noche, Kate regresó tarde, oliendo a whisky y frustración. Yo seguía despierta, remendando una de sus camisas junto al fuego en la sala de estar. Había empezado a quedarme hasta tarde, incapaz de volver a las habitaciones del servicio, donde me esperaban las preguntas y los chismes. Se detuvo en la puerta cuando me vio, su amplia silueta recortada por la tenue luz del pasillo. «¿Aún estás aquí?» Estaba terminando, Majestad. Me iré. No. La palabra fue brusca, casi desesperada. Cruzó la habitación con 3 largos pasos y se dejó caer en la silla frente a mí, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. «Quédate». Dejé mi labor de costura, sin saber muy bien qué hacer. Aquel no era el rey alfa autoritario. Era un hombre que parecía perdido. «¿Estás bien?» La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Él se rió con un sonido amargo. «No, no estoy bien. No he estado bien desde el momento en que te vi». Se me cortó la respiración. «Majestad». Levantó la cabeza y sus ojos dorados encontraron los míos a través de la luz parpadeante del fuego. «Cuando estemos solos, llámame Kaidi». «No puedo. No es apropiado». «No, nada de esto es apropiado». Se levantó de repente y se acercó a la ventana. «¿Sabes lo que eres para mí, Ara?» Negué con la cabeza, aunque mi loba gritaba la respuesta. «Eres mi compañera». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. Esa marca de nacimiento. Es la señal. Mi familia ha transmitido la leyenda durante generaciones. Una luna creciente sobre el corazón. La marca de la persona destinada a estar al lado del rey alfa.
Se volvió hacia mí. La angustia se reflejaba en sus rasgos. Y tú eres una sirvienta vendida como una propiedad, destrozada por personas que deberían haberte protegido. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Yo no pedí esto. Yo tampoco. Su voz se quebró. Pero aquí estamos. Y no sé qué hacer. Si te reclamo públicamente, te convertirás en un objetivo. Todos mis enemigos te verán como una forma de hacerme daño. Si no lo hago, dijo, apretando los puños, si no lo hago, nos condenaré a ambos a una vida a medias. Tú invisible y rechazada. Yo, volviéndome loca poco a poco por tener a mi pareja tan cerca pero intocable. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Entonces, ¿qué hacemos? Él acortó la distancia entre nosotros, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Sobrevivimos, dijo en voz baja. Somos pacientes, seremos cautelosos. Y cuando sea el momento adecuado, cuando estés preparada, lo cambiaremos todo. Levantó la mano y la acercó a mi mejilla sin llegar a tocarla. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes ser paciente conmigo? Pensé en las palabras de mi madre. A veces, los que sobreviven son los que saben cuándo ceder. Yo había cedido durante mucho tiempo. Quizás era hora de aprender a resistir. Sí, susurré, puedo ser paciente. Cerró los ojos y una expresión de alivio se apoderó de su rostro. Cuando los volvió a abrir, había algo nuevo en ellos, algo que se parecía mucho a la esperanza. 3 semanas pasaron como un extraño sueño. Me acostumbré al ritmo de las habitaciones de Cad. Los días los pasaba manteniendo su mundo privado. Las noches, cuando él regresaba, las pasábamos en una cuidadosa danza de proximidad y moderación. Al principio hablábamos con cautela, pero luego con creciente facilidad. Me habló del peso del liderazgo, de las constantes maniobras políticas, de la soledad de un trono que lo exigía todo y no ofrecía nada. Yo le hablé de mi infancia, del amor de mis padres, de cómo la música solía llenar nuestra pequeña casa antes de que todo se hiciera añicos. No nos tocamos, ni una sola vez desde aquel primer día, pero la distancia entre nosotros se sentía más íntima que cualquier abrazo. Fue durante la 4ª semana cuando todo comenzó a desmoronarse. Estaba en los jardines del castillo, un privilegio poco común que Kate me había concedido, después de que le mencionara que echaba de menos la sensación de la tierra bajo mis dedos y el aroma de las plantas. El jardinero jefe, un anciano llamado Thomas, de ojos amables y manos nudosas, había aceptado mi ayuda sin dudarlo. No le importaban la política ni las jerarquías, solo que respetaras las plantas y trabajaras con honestidad. Estaba arrodillada junto a un parterre de rosas tardías, podando con cuidado las flores marchitas, cuando oí voces que se acercaban, voces femeninas agudas, con un veneno apenas disimulado. Te digo que hay algo raro en él, dijo una. Reconocí a la que hablaba, Lady Viven, una dignataria visitante de los territorios del sur, tan hermosa como ambiciosa. Llevaba 2 semanas en la corte y no ocultaba su interés por Cade. Apenas me presta atención. No acepta ninguna invitación. Es como si algo o alguien lo distrajera, añadió otra voz en voz baja. He oído que ha contratado a una nueva criada. La mantiene aislada en sus aposentos, un comportamiento muy inusual para nuestro estoico rey. Mi mano se detuvo sobre las tijeras de podar. Una criada. La risa de Viven fue cruel. Por favor. Kate nunca se rebajaría a... Solo digo lo que he oído. Pelo claro, callada, tímida como un ratón. Los demás sirvientes dicen que la vigila constantemente. Entonces quizá alguien debería investigar a este ratoncito por la propia protección del rey. Por supuesto. La voz de Viven resumaba falsa preocupación. Después de todo, ¿quién sabe qué intenciones puede tener una sirvienta? Podría ser una espía, una amenaza o simplemente alguien que se aprovecha de la generosidad de nuestro rey. Se marcharon y sus risas se desvanecieron en el aire de la tarde, pero sus palabras permanecieron, enroscándose en mi pecho como espinas. Terminé mi trabajo mecánicamente, con la mente acelerada. Thomas notó mi distracción, pero no dijo nada. Solo me apretó suavemente el hombro cuando me fui.
Su rostro curtido se arrugó con preocupación. Cuando regresé a las habitaciones de Cad, él ya estaba allí, de pie junto a su escritorio con Ronin. La superficie estaba cubierta de mapas, marcados con lo que parecían límites territoriales. Ambos hombres levantaron la vista cuando entré y vi que Ronan entrecerraba ligeramente los ojos. Dijo, Araid, y solo oír mi nombre en su voz me llenó el pecho de calidez. Ven aquí. Me acerqué con vacilación, consciente de la mirada escrutadora de Ronan. Kay señaló los mapas. Quiero que veas esto, para que entiendas lo que está pasando. Señaló los territorios orientales, mi antigua patria. Ha habido un aumento de la agresividad por parte de Silverbrook. Tu tío está tomando medidas contra las manadas más pequeñas, consolidando su poder. Pronto me veré obligado a actuar. Mi estómago se retorció. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que debo hacer? Apretó la mandíbula. Pero quería que supieras que si actúo contra Silverbrook, podría parecer que lo hago por motivos personales. El consejo cuestionará mi juicio. Quiere decir que dirán que lo hace por ti. Ronin intervino sin rodeos diciendo que estaba dejando que sus emociones comprometieran su deber. Miré a ambos y la comprensión me llegó como un jarro de agua fría. No puedes actuar contra él por mi culpa, porque eso revelaría que tú me importas. Kate terminó en voz baja. Sí, entonces no lo hagas. Las palabras salieron firmes, más fuertes de lo que me sentía. Déjale hacer lo que quiera. Mi conexión con esa manada murió con mis padres. No te comprometas por mi compañera. La voz de Kate era suave, pero con un toque de frustración. No me pidas que ignore las amenazas a los territorios que he jurado proteger solo porque actuar revelaría lo que eres para mí. Lo que ella es para ti es una responsabilidad, dijo Ronin, sin malicia. No soy ciego. Cade, sé lo que es ella. Esa marca. La forma en que ambos se mueven el uno alrededor del otro, como imanes que luchan contra su propia atracción. He visto suficientes Mings como para reconocer uno. Se volvió hacia mí. Su expresión era seria. Y no soy el único que lo ha notado. Lady Viven ha estado haciendo preguntas. También el concejal Thorne. Cuanto más tiempo lo ocultes, más peligroso se vuelve. ¿Qué quieres que haga? La voz de Kat estaba tensa, apenas controlando la emoción. Anunciarla como mi compañera antes de que esté preparada, antes de poder garantizar su seguridad. La destrozarían, Ronin. ¿Sabes que lo harían? Sé que podrían destrozaros a los dos de todos modos si seguís fingiendo que no hay nada entre vosotros. La voz de Ronin se suavizó. No soy tu enemigo, Cade. Intento ayudarte a ver las cosas con claridad. Esta situación no puede continuar indefinidamente. La habitación quedó en silencio, cargada de verdades tácitas. Podía sentir la frustración de Cad irradiando de él en oleadas, ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Estaba atrapado entre el deber y el deseo, entre protegerme a mí y proteger su trono. Volví a pensar en las palabras de mi madre, en ceder, en sobrevivir. Pero tal vez sobrevivir ya no era suficiente. ¿Y si estaba preparada? Las palabras salieron en voz baja, pero parecieron resonar en el silencio. Ambos hombres se volvieron para mirarme. ¿Y si dejaba de esconderme? Continué, con la voz cada vez más firme, aunque me temblaban las manos. Dijiste que cuando fuera el momento adecuado, cuando estuviera preparada, lo cambiaríamos todo. Tal vez, quizás el momento tiene que ser el adecuado porque nosotros lo hacemos adecuado. Cade se acercó a mí con dos zancadas, con las manos suspendidas cerca de mi cara, pero sin tocarme. No entiendes lo que estás ofreciendo. El escrutinio, el juicio, el peligro. Entiendo que escondernos no nos ha hecho más seguros. Entiendo que tus enemigos ya nos rodean. Entiendo que estoy cansada de ser invisible. Miré sus ojos dorados, dejándole ver la verdad en los míos. He estado agachada durante tanto tiempo que he olvidado lo que se siente al estar de pie. Pero tú me haces querer estar de pie, aunque sea aterrador. Algo cambió en su expresión, asombro mezclado con orgullo feroz. ¿Estás segura? No, admití con sinceridad, pero soy lo suficientemente valiente como para intentarlo. Ronin carraspeó. Si vas a hacerlo, hazlo estratégicamente. El Consejo de Otoño se reúne en 3 días.
Estarán presentes representantes de todos los territorios. Es formal, público y ofrece protección a través de testigos. Me miró con seriedad. Pero una vez hecho, no hay vuelta atrás. Te verás empujada a un mundo para el que no estás preparada. Tendrás enemigos que nunca has conocido. ¿Estás realmente preparada para eso? Pensé en los últimos 6 meses. La humillación, la invisibilidad, la forma en que había aprendido a hacerme pequeña y silenciosa. Luego pensé en las últimas semanas con Kate, la forma en que me miraba como si fuera algo precioso, la forma en que mi lobo cantaba cuando él estaba cerca, la forma en que había empezado a recordar quién era antes de que el dolor y la servidumbre me despojaran de todo. No diré que no tengo miedo, dije con cautela, pero tengo más miedo de vivir una vida a medias, de verlo cargar con este peso solo cuando yo podría estar a su lado. Las manos de Kat finalmente me tocaron, acariciando mi rostro con una delicadeza que me dejó sin aliento. Entonces estaremos juntos, murmuró. En 3 días, te anunciaré como mi compañera ante el Consejo de Otoño. Lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. Su pulgar rozó mi pómulo, y ese simple contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mis venas. Mi loba se adelantó, desesperada por más, pero la contuve. Este momento era demasiado importante como para precipitarse. Juntos, susurré. Ronin asintió con aprobación. Comenzaré los preparativos. Tendremos que trasladarla a unas habitaciones más adecuadas, renovar su vestuario, comenzar el entrenamiento básico y enseñarle el protocolo de la corte. Ella se queda aquí, interrumpió Kate con firmeza. Hasta el anuncio, nada cambia. No voy a arriesgarme a que sea más vulnerable de lo que ya es. Kate, es una orden, Ronin. El beta suspiró, pero asintió. Como desees, pero al menos déjame asignar seguridad adicional a esta ala. Discretamente, no confío en el repentino interés de Viven. Mientras Ronan se marchaba para hacer los preparativos, Kate y yo nos quedamos juntos en la penumbra, con sus manos aún acariciando mi rostro. El peso de lo que habíamos decidido se cernía entre nosotros, emocionante y aterrador a partes iguales. Hay algo que tengo que contarte, dijo en voz baja, sobre por qué nunca he reclamado una pareja antes, por qué he estado solo todos estos años. Esperé, intuyendo que era importante. Mi padre encontró a su pareja cuando era joven. Mi madre era hermosa, amable, todo lo que una reina debe ser. Su voz se volvió áspera. También era humana, débil para los estándares de los lobos. Cuando los enemigos atacaban, no podía defenderse. La utilizaron para hacerle daño y al final no sobrevivió. Él nunca volvió a ser el mismo. Se volvió duro, distante. Me enseñó que el amor era un arma que los enemigos podían utilizar contra ti. La comprensión me inundó. ¿Crees que soy débil? No. Su respuesta fue inmediata y feroz. Creo que eres valiente, resistente y más fuerte de lo que crees. Pero también sé que los demás te verán como yo, una vez vi la debilidad, como una vulnerabilidad que explotar, y me aterra fallarte como mi padre le falló a mi madre. Alcé las manos y cubrí las suyas con las mías. Entonces no me falles. Enséñame, prepárame, déjame ser lo suficientemente fuerte como para estar a tu lado, no solo como tu pareja, sino como tu igual. Sus ojos buscaron los míos y vi el momento en que realmente me creyó, el momento en que decidió dar el salto conmigo. 3 días, dijo, con la voz ronca por la emoción. 3 días y todo cambiará. 3 días, acepté. Me atrajo hacia sus brazos, por fin de verdad, y sentir su sólido calor contra mí fue como volver a casa. Mi lobo se calmó, contento por primera vez en años. Enterró la cara en mi pelo, respirándome, y sentí como todo su cuerpo se relajaba, como si una tensión fundamental se hubiera liberado por fin. Nos quedamos así hasta que el sol se puso por completo, envueltos el uno en el otro y en la promesa de un futuro por el que lucharíamos juntos. Los 3 días siguientes pasaron en una confusión de preparativos y tensión creciente. Ronin resultó ser invaluable, instruyéndome en el protocolo de la corte por las mañanas temprano, mientras Kate atendía a sus obligaciones. Aprendí qué nobles tenían poder, cuáles eran aliados y cuáles eran amenazas. Aprendí a moverme,
a hablar, a comportarme con la dignidad que se espera de la compañera de un rey alfa. Pero, más que eso, aprendí sobre Cade, sobre el niño que había crecido a la sombra fría de su padre, sobre el joven alfa que había tenido que luchar contra su propio consejo para ganarse el respeto, sobre el hombre que llevaba el peso de miles de vidas sobre sus hombros y nunca se quejaba de la carga. Se abrió de una manera que intuí que nunca antes había hecho. Compartió miedos, esperanzas y sueños que había mantenido ocultos. Y yo compartí los míos, mis recuerdos de mis padres, mi dolor, mi vergüenza por lo fácil que había sido para mí dejarme quebrantar. No estabas quebrantada, me dijo una noche mientras estábamos sentados junto al fuego en sus aposentos. Estabas sobreviviendo. No hay nada de qué avergonzarse. Dejé que me hicieran invisible. Y ahora estás eligiendo ser vista. Eso requiere más valor del que imaginas. La mañana del consejo de otoño, me desperté antes del amanecer. Tenía un nudo de nervios en el estómago. Cade ya estaba despierto, de pie junto a la ventana, contemplando cómo el amanecer pintaba el bosque de tonos dorados y carmesí. ¿Te has arrepentido?, preguntó sin volverse. Me acerqué a él y me atrajo hacia su lado, rodeándome la cintura con el brazo. Pero no voy a dar marcha atrás. Bien, me besó en la sien, un gesto que se había vuelto familiar en los últimos días, porque no voy a dejar que te vayas. Ronin llegó con un vestido de color verde esmeralda intenso, elegante pero no ostentoso, el color de la casa real de Cad. Me cambié en la alcoba mientras esperaban, con las manos temblorosas mientras abrochaba los botones. Cuando salí, los ojos de Cad se oscurecieron con aprecio y algo más intenso. Pareces una reina, dijo en voz baja. Estoy aterrorizada. Tú estás perfecta. Me ofreció el brazo. Lista, lo tomé, sintiendo su sólida fuerza bajo la chaqueta formal, como siempre. La sala del consejo era enorme, con techos abovedados y largas mesas dispuestas en rectángulo. Los representantes de todos los territorios se sentaron en sus lugares designados, y sus conversaciones crearon un murmullo que se silenció cuando entramos. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, hacia él, el poderoso rey alfa con sus ropas ceremoniales, y hacia mí, la mujer desconocida que le acompañaba. Sentí el peso de sus miradas escrutadoras como si fueran algo físico. Vi cómo los ojos de Lady Viven se entrecerraban con malicia. Vi cómo el concejal Thorne se inclinaba hacia adelante con curiosidad indisfrazable. Vi otros 100 rostros, algunos curiosos, otros sospechosos, otros abiertamente hostiles. Mis pasos vacilaron. La mano de Cad cubrió la mía sobre su brazo, estabilizándome. «Respira», me susurró. «Estoy aquí». Caminamos hasta la parte delantera de la sala, donde 2 sillas esperaban en una plataforma elevada. Una grande y ornamentada, otra más pequeña, pero igualmente grandiosa. La segunda silla había estado vacía desde que se tenía memoria hasta ahora. Kate no se sentó inmediatamente. En cambio, se volvió hacia la asamblea y su presencia llamó la atención al instante. Me quedé de pie a su lado, tratando de poner en práctica todas las lecciones que Ronin me había enseñado sobre postura y confianza. Miembros del consejo, la voz de Cad sonó clara y autoritaria. He convocado esta sesión porque tengo un anuncio que afecta no solo a este tribunal, sino a todos los territorios bajo mi protección. Silencio, absoluto y expectante, su mano encontró la mía y nuestros dedos se entrelazaron. He encontrado a mi pareja. La sala estalló. El caos fue inmediato y abrumador. Las voces se alzaron en una cacofonía de sorpresa, indignación e incredulidad. El concejal Thorne se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. La expresión de Lady Viven había pasado de una satisfacción maliciosa a una furia genuina. Otros simplemente se quedaron mirando, con la boca abierta, tratando de procesar lo que acababan de oír. Kate levantó la mano, y la autoridad de ese simple gesto fue suficiente para calmar la sala hasta un tenso silencio. Su nombre es, continuó con voz firme e inquebrantable, lleva la marca de la luna creciente, el símbolo que mi familia ha llevado en la leyenda durante generaciones. Es mi compañera predestinada, y la reclamo ante este consejo y ante la propia luna.
Thorn fue el primero en recuperar la voz. Esto es absurdo. No sabemos nada de esta chica. ¿De dónde viene? ¿De qué manada? ¿De qué linaje? Es de Silverbrook, respondió Kate con serenidad. Hija de Marcus y Helena, que sirvieron a esa manada con honor antes de caer en los conflictos fronterizos hace 3 años. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta al oír pronunciar los nombres de mis padres en voz alta en esta gran sala, dado el respeto que se les había negado en la muerte. Silverbrook. Otro consejero se puso de pie, con expresión calculadora. La manada que ha estado causando problemas en los territorios orientales. Qué conveniente que la supuesta compañera del rey aparezca justo cuando las tensiones con esa región se intensifican. ¿Estás sugiriendo que es una infiltrada? La voz de Ronin cortó los murmullos, aguda y peligrosa. Se había colocado cerca de la plataforma, en actitud protectora. Elija cuidadosamente sus próximas palabras. Concejal Drake. Estoy sugiriendo, dijo Drake claramente, optando por ser audaz a pesar de la advertencia de que se trata de un momento muy sospechoso. Una sirvienta desconocida que de repente se revela como la compañera del rey. Suena como una manipulación política o, perdóneme, majestad, como un error de juicio provocado por instintos básicos. El insulto flotaba en el aire como veneno. Sentí cómo la ira de Cad iba en aumento. Sentí cómo su lobo salía a la superficie, cómo su mano se cerraba dolorosamente alrededor de la mía. Pero antes de que pudiera responder, di un paso al frente. Tiene razón en sospechar. Mi voz era más baja que la de Cad, pero en el silencio de sorpresa que siguió a mi interrupción, se escuchó con claridad. Yo era una sirvienta. Mi tío me vendió para pagar sus deudas. He fregado suelos, vaciado orinales y he sido invisible durante meses. No tengo formación política, ni experiencia diplomática, ni una familia poderosa que respalde mi afirmación. Podía sentir la tensión de Cad a mi lado. Sentía su deseo de protegerme, pero seguía adelante. Pero tengo esto. Me aparté el cuello alto de mi vestido, revelando la marca de nacimiento en forma de luna creciente sobre mi corazón. Y tengo algo más. He sobrevivido al dolor, la pérdida y la humillación. He aprendido lo que significa ser impotente, y he decidido seguir adelante de todos modos. No porque busque poder o influencia, sino porque estoy cansada de ser invisible. Cansada de dejar que el miedo decida por mí. Miré directamente a los ojos de Drake. Puedes cuestionar mis cualificaciones. Puedes dudar de mi valía, pero no puedes dudar de que estoy aquí por designio de la luna, no por intrigas políticas. La marca no miente, y él tampoco. Hice un gesto a Kaid con la mano firme a pesar del temblor de mis rodillas. Lady Vivian se levantó, con su belleza deformada por el rencor. Bonitas palabras de una sirvienta disfrazada. Dime, querida, ¿sabes siquiera leer? ¿Cómo se gestiona una casa? ¿Cómo se navega por las complejidades de la política internacional de las manadas? Miró alrededor de la sala, actuando para su público. El rey Alfa necesita una compañera que pueda estar a su lado con fuerza. No un caso de caridad que será un lastre en cuanto aparezca el peligro real. Hablas de la fuerza como si solo se midiera en poder y posición, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Pero yo he visto otro tipo de fuerza. La fuerza para seguir adelante cuando te lo han quitado todo. La fuerza para elegir la compasión cuando el mundo solo te ha mostrado crueldad. La fuerza para tener esperanza cuando la esperanza parece una tontería. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Si eso me hace débil a tus ojos, Lady Vivian, entonces quizá tengamos definiciones diferentes de la palabra. Unos pocos murmullos de aprobación recorrieron la sala. No muchos, pero suficientes para demostrar que no todo el mundo estaba en mi contra. Thorn no había terminado. Incluso si aceptamos que la marca es auténtica, y no estoy concediendo ese punto, sigue quedando la cuestión del protocolo adecuado. Un apareamiento tan significativo debería implicar ceremonias, negociaciones entre manadas, presentaciones formales, no esta emboscada. No hay ninguna manada con la que negociar, dijo Kate con voz dura. La familia de Alá está muerta.
Su antiguo alfa la vendió como si fuera una propiedad. La única manada a la que responde ahora es la mía. Entonces no tiene ninguna autoridad, argumentó Thorne. No tiene familia que responda por su carácter, ni aliados que respalden su reclamación. Por lo que sabemos, podría ser cualquiera, llevar cualquier marca, contar cualquier historia. Basta. La voz de Cad resonó como un latigazo y la sala quedó en silencio inmediato. Soy vuestro rey Alfa. He guiado estos territorios a través de la guerra y la paz, a través de la prosperidad y las dificultades. Me he ganado vuestro respeto y vuestra confianza, y ahora os digo que esta mujer es mi compañera. El papel del consejo es reconocer esta verdad, no aprobarla o rechazarla. Vuestras opiniones al respecto se tienen en cuenta, pero en última instancia son irrelevantes. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados. Este era el rey Alfa en toda su autoridad, y era imposible ignorar el recordatorio de su poder. Pero Thorne fue lo suficientemente valiente o insensato como para seguir adelante. Y cuando tus enemigos la utilicen en tu contra, cuando se den cuenta de que el poderoso rey Alfa tiene un punto débil que pueden explotar, ¿qué pasará entonces? Entonces aprenderán, dijo Kate en voz baja y peligrosa, que ella no es tan débil como suponen, y que cualquiera que la amenace tendrá que responder ante mí. Palabras atrevidas, intervino Drake, pero las palabras no detienen a los asesinos ni a las espadas envenenadas. Las palabras no evitan los secuestros, ni tampoco lo hace esconderse. Lo interrumpí de nuevo, ganándome una mirada severa. Hablas del peligro como si fuera algo que yo no entiendo, pero he vivido con el peligro. He sobrevivido a la pérdida. He soportado la crueldad de personas que deberían haberme protegido. Y sí, ser la compañera del Rey Alpha me convierte en un objetivo. Pero ser invisible e impotente tampoco me mantuvo a salvo. Solo hizo que mi sufrimiento fuera privado en lugar de público. Me volví para dirigirme a toda la sala, reuniendo cada gramo de valor que poseía. Sé que no soy lo que esperaban. Sé que no soy lo que habrían elegido, pero la luna no consulta nuestras preferencias. Ella coloca a las personas en nuestro camino por razones que no siempre entendemos de inmediato. Tal vez estoy aquí para recordar a esta corte que la fuerza se presenta de muchas formas. Tal vez estoy aquí para demostrar que el valor no está determinado por el nacimiento o el poder. O tal vez solo estoy aquí para estar al lado del hombre que el destino eligió para mí y hacer todo lo posible por no fallarle a él ni a ustedes. El silencio que siguió fue diferente. Pensativo, algunos rostros se habían suavizado, otros seguían siendo hostiles, pero el rechazo absoluto que temía no se materializó. Ronin dio un paso al frente. La marca es auténtica. Lo he verificado yo mismo. Las señales son inconfundibles para cualquiera que conozca las antiguas leyendas. Y como alguien que ha servido al rey Cade durante 15 años, puedo decirles que nunca lo he visto más centrado, más concentrado que en estas últimas semanas. Ella no lo debilita, ella lo mantiene con los pies en la tierra. El beta responde por ella, murmuró alguien. Eso no es insignificante. Una mujer mayor que estaba al fondo se puso de pie. Lady Meredith, si no recuerdo mal, una de las pocas mujeres líderes territoriales. Tengo una pregunta para la chica. Asentí con la cabeza, invitándola a hablar. Dices que entiendes el peligro y la pérdida, pero ¿entiendes el deber? ¿Comprendes lo que significa anteponer las necesidades de miles de personas a tu propia comodidad? ¿Tomar decisiones que harán daño a las personas que te importan porque sirven al bien común? Sus ojos eran penetrantes, pero no crueles. El amor es fácil, niña. El liderazgo no lo es. ¿Estás preparada para esa realidad? La pregunta me afectó más profundamente que cualquier acusación, porque tenía razón. No entendía del todo en lo que me estaba metiendo. Me había centrado tanto en sobrevivir, en ser lo suficientemente valiente como para resistir, que no había contemplado del todo el peso de la corona que compartiría. No, admití con sinceridad. No estoy preparada, no del todo. He pasado 6 meses aprendiendo a fregar suelos, no a liderar naciones. Pero estoy dispuesta a aprender. Estoy dispuesta a trabajar más duro de lo que cualquiera en esta sala cree que soy capaz.
Estoy dispuesta a fracasar, a levantarme y a volver a intentarlo. Porque eso es lo que se hace cuando algo es importante. Y esto, estar al lado de Cade, servir a estos territorios como mis padres sirvieron a los suyos, es importante para mí. Lady Meredith me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Al menos es sincera. Miró a Cade. Apoyaré el emparejamiento, Majestad, pero espero que ella demuestre su valía. Si no está a la altura del desafío, ese fracaso también se reflejará en usted. ¿Entendido? Cade respondió y tomó nota. Uno por uno, los demás miembros del consejo comenzaron a expresar sus posiciones. Algunos a favor, muchos neutrales, unos pocos aún abiertamente en contra. Pero la marea había cambiado de un rechazo rotundo a una aceptación a regañadientes. No era todo, pero era suficiente. Cuando la sesión finalmente terminó horas más tarde, me sentía agotada y exhausta. Kate me sacó de la sala, con su brazo alrededor de mi cintura, protector y posesivo. Ronnie nos seguía a distancia, protegiéndonos de cualquiera que intentara acercarse. No regresamos a las habitaciones de Cad. En cambio, me llevó a otra parte del castillo, una torre en la que nunca había entrado antes. Subimos las escaleras de caracol en silencio, hasta que llegamos a una plataforma abierta que dominaba todo el valle. El sol se estaba poniendo, pintando todo de tonos ámbar y rosa. El bosque se extendía infinitamente bajo nosotros, salvaje, hermoso y libre. Aquí es donde vengo cuando las paredes se cierran, dijo Kate en voz baja, cuando necesito recordar por qué lucho tan duro para proteger todo esto. Me apoyé en el parapeto de piedra, dejando que el viento refrescara mi rostro sonrojado. ¿Te avergoncé? Hablando así, me avergoncé. Me giró para que lo mirara, con las manos en mis hombros. Estuviste magnífica, valiente y honesta, y más fuerte que la mitad de los guerreros de esa sala. Su expresión se suavizó. Estoy orgulloso de ti, Ara. Sé que hoy fue aterrador y lo enfrentaste con más elegancia de la que tenía derecho a esperar. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Estaba tan asustada. Todavía lo estoy. ¿Y si Lady Meredith tiene razón? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para esto? Entonces aprenderás, crecerás, y yo estaré a tu lado en cada paso. Me secó las lágrimas con delicadeza. No tienes que ser perfecta, solo tienes que estar dispuesta a intentarlo. Y ya has demostrado que lo estás. Me incliné hacia él, dejando que su sólida presencia me sirviera de ancla. ¿Qué pasa ahora? Ahora afrontamos las consecuencias. Algunos miembros del consejo intentarán socavarte. Viven probablemente causará problemas. Thorne buscará cualquier excusa para cuestionar mi juicio. Me dio un beso en la frente, pero ya lo habíamos previsto. Nos hemos preparado para ello y lo afrontaremos juntos. Juntos, repetí la palabra convirtiéndola en una promesa. Nos quedamos allí mientras el sol desaparecía por completo y las estrellas comenzaban a aparecer. El castillo debajo de nosotros brillaba con la luz de las lámparas y podía oír los sonidos lejanos de la actividad nocturna. Los sirvientes preparaban la cena, los guardias cambiaban de turno, los ritmos normales de la vida continuaban a pesar de la agitación del día. Hay algo que quiero darte, dijo Cade. Finalmente, retrocediendo ligeramente, metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo, elegante en su simplicidad, una banda de oro blanco con una piedra lunar que parecía brillar con luz propia. Pertenecía a mi abuela, explicó. Era humana, como mi madre, pero era feroz, inteligente y absolutamente intrépida. Mi abuelo decía que era la persona más fuerte que había conocido, a pesar de no tener sangre de lobo. Sacó el anillo de la caja y lo levantó para que reflejara la luz de las estrellas. Ella me enseñó que la fuerza no tiene que ver con el poder o el dominio. Tiene que ver con elegir permanecer firme cuando todo en ti quiere huir, con encontrar el valor en los momentos que más te aterrorizan. Tomó mi mano izquierda con delicadeza. Me recuerdas a ella, Arara, esa fuerza tranquila, esa negativa a quebrarte incluso cuando el mundo hace todo lo posible por destrozarte. Deslizó el anillo en mi dedo y me quedó perfecto.
Quería que tuvieras esto, no como símbolo de propiedad o reclamo, sino como recordatorio. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y tu lugar está aquí, a mi lado. No porque el destino lo haya decretado, sino porque tú lo has elegido. Contemplé el anillo, esa prueba tangible de que ya no era invisible, ya no era nada. La piedra lunar captaba la luz de las estrellas y la reflejaba en prismas de azul pálido y plata. Gracias, susurré, por verme, por volver a elegirme. Me volvió a atraer hacia él y nos quedamos abrazados, viendo cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo oscurecido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de lecciones y ajustes. Lady Meredith me tomó bajo su protección y me enseñó sobre política territorial y gestión de recursos, con un comportamiento severo pero paciente. Ronin me entrenó en estrategia y defensa básica. Incluso algunos de los miembros del consejo que se habían mostrado escépticos se ablandaron un poco al ver mi sincero esfuerzo por aprender y contribuir. Pero también hubo momentos más oscuros. Viven difundió rumores sobre mi pasado, versiones distorsionadas de la verdad diseñadas para hacerme parecer calculadora o desesperada. Thorne siguió cuestionando las decisiones de Cad de una manera que insinuaba sutilmente que yo le estaba influyendo negativamente. Y hubo amenazas, notas anónimas, accidentes sospechosos, momentos en los que sentí que me observaban desde las sombras. Cade nunca me dejó desprotegida. Me asignaron guardias, cambiaron las raíces, probaban la comida antes de que yo la comiera. Era sofocante y necesario a partes iguales. 2 meses después del anuncio, Cade tuvo que viajar a los territorios orientales para abordar finalmente la agresión de mi tío. No quería dejarme, pero el deber lo exigía. Estaré bien. Se lo aseguré la noche antes de su partida, aunque ninguno de los dos lo creía del todo. Ronin estará aquí. Lady Meredith, estaré a salvo. Estar a salvo no es lo mismo que estar bien. Me tomó el rostro entre las manos, con los ojos turbados. Prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no correrás riesgos innecesarios. Lo prometo. Cubrí sus manos con las mías. Y tú me prometiste lo mismo. Vuelve siempre a mí, dijo con vehemencia, antes de besarme con una intensidad que nos dejó a ambos sin aliento. Se marchó al amanecer, llevándose consigo a la mitad de la guardia del castillo. Lo observé desde nuestra torre hasta que la columna desapareció en el bosque, y luego me volví para afrontar los retos de gobernar en su ausencia. Los primeros días transcurrieron tranquilamente. Asistí a las reuniones del consejo, estudié informes, continué con mis lecciones, pero al cuarto día todo cambió. Estaba en la biblioteca revisando los acuerdos comerciales con Lady Meredith cuando Ronin irrumpió en la sala, pálido como la cera. Ha habido un incidente en la frontera oriental, dijo sin preámbulos. El grupo de Cad ha sufrido una emboscada. Aún no tenemos todos los detalles, pero hay víctimas. Mi corazón se detuvo. ¿Está él? No lo sabemos. Las comunicaciones están interrumpidas, pero Lady Vivian está convocando una sesión de consejo de emergencia. Afirma que, dado que el rey podría estar en peligro, es necesario tomar decisiones de liderazgo de inmediato. Su expresión era sombría. Ella está tratando de obtener la autoridad temporal y argumenta que tú, como compañero sin experiencia y sin posición formal, debes ser excluido del proceso. Lady Meredith se levantó abruptamente. Esa víbora ha estado esperando precisamente esta oportunidad. Me miró con seriedad. La forma en que manejes las próximas horas determinará si esta corte te ve como un líder o como una decoración. ¿Estás listo? ¿Estaba listo? No. Estaba aterrorizada. Cade podría estar herido o algo peor. Los enemigos nos rodeaban. Todo lo que habíamos construido podía derrumbarse en cuestión de segundos. Pero pensé en la voz de mi madre, en el anillo de la abuela de Cad en mi dedo, en la chica que había fregado suelos y aprendido a sobrevivir, en la mujer que había decidido mantenerse firme, incluso cuando todos sus instintos le gritaban que se escondiera. Estoy preparada, dije, y lo decía en serio. La sala del consejo ya estaba llena cuando llegamos.
Viven estaba de pie en la mesa principal, habiendo reclamado la posición central con audaz confianza. Cuando me vio entrar, su sonrisa fue puro veneno. «Qué amable por unirte a nosotros», dijo con falsa dulzura. «Aunque no estoy segura de que tu presencia sea necesaria para las discusiones militares». «Soy la compañera del rey Alfa», respondí con calma, caminando hacia la plataforma y tomando asiento. No el trono de Cad, sino mi propia silla a su lado, lo que significa que represento sus intereses en su ausencia. Mi lugar está aquí. Una compañera que lleva apenas 2 meses reconocida oficialmente, intervino Thorne, difícilmente cualificada para tomar decisiones estratégicas. Entonces es una suerte que no las tome yo sola. Miré alrededor de la sala, cruzando miradas con firmeza. Este consejo existe precisamente para momentos como este, para proporcionar orientación y liderazgo colaborativo cuando el rey no puede estar presente. No estoy tratando de darles órdenes. Les pido que hagan el trabajo para el que fueron designados. La expresión de Vivian se agrió. Bonitas palabras. Pero la realidad es que nos enfrentamos a una posible invasión desde el este, a la interrupción de las líneas de suministro por la emboscada y a la falta de información clara sobre la situación del rey. Necesitamos medidas decisivas, no tópicos diplomáticos. Entonces seamos decisivos, acepté. ¿Cuáles son nuestras prioridades inmediatas? Las siguientes horas fueron intensas. Escuché más de lo que hablé. Hice preguntas cuando no entendía algo y dejé que hablaran los que tenían más experiencia en asuntos militares. Pero cuando Vivian sugirió retirar las tropas de la frontera sur, una medida que nos dejaría vulnerables a los ataques desde su propio territorio, intervine. No me parece una decisión estratégica acertada, dije con cautela. Dado que aún no conocemos el alcance total de la situación en el este, ¿no sería prematuro debilitar otras defensas basándonos en información incompleta? ¿Estás cuestionando mi valoración?, preguntó Vivian con voz aguda. Estoy cuestionando si alguno de nosotros tiene suficiente información para hacer esa valoración. Respondí, y sugerí que esperáramos a tener más datos antes de tomar medidas que pudieran crear vulnerabilidades adicionales. Lady Meredith asintió con aprobación. La chica tiene razón, estamos reaccionando por miedo en lugar de responder estratégicamente. El debate continuó, pero la marea había cambiado. No estaba tratando de dominar ni controlar, simplemente me negaba a ser ignorada. Y poco a poco pude ver que algunos miembros del consejo comenzaban a verme de otra manera. No como una sirvienta disfrazada, sino como alguien que realmente intentaba servir a los territorios. Era casi medianoche cuando el mensajero finalmente llegó. Cubierto de barro y exhausto, la sala quedó en silencio mientras entregaba su informe. «El rey vive», dijo jadeando, y mis rodillas casi se doblaron por el alivio. «Está herido, pero estable. La emboscada fue repelida, pero él pide que se informe a la luna». Me miró directamente, que regresará en 3 días y que ella debe confiar en su propio juicio hasta entonces. La luna. Me había llamado la luna. Su mensaje era claro. Confiaba en mí para liderar en su ausencia. Me puse de pie, recurriendo a todas las lecciones que había aprendido. Entonces continuaremos como hasta ahora. Mantendremos las posiciones defensivas. Recopilaremos información y nos prepararemos para el regreso del rey. Miré directamente a Vivian. A menos que haya objeciones, ella me miró con ira, pero no dijo nada. Había sido superada y ambos lo sabíamos. Cuando Kate finalmente regresó, herido pero vivo, me reuní con él en el patio. Apenas se había bajado del caballo cuando ya estaba en sus brazos, comprobando si tenía heridas, al igual que él hacía conmigo. «Los has liderado», dijo en voz baja con asombro en su voz. Ronin me envió un mensaje. «Te presentaste ante el consejo y los mantuviste unidos». «No tenía otra opción», respondí. «Tú no estabas aquí y necesitaban a alguien que les recordara que no debían entrar en pánico. Siempre tienes elección». Me besó en la frente, en las mejillas, en los labios. «Y elegiste ser exactamente lo que yo sabía que podías ser. Fuerte, sabia, una verdadera luna». Durante los meses siguientes, seguí creciendo en mi papel.
Nunca me convertí en la guerrera que algunos querían que fuera, pero me convertí en otra cosa. Una mediadora, una voz de la razón, alguien capaz de ver más allá de las maniobras políticas y detectar las necesidades reales. Creé programas para los sirvientes y los miembros de menor rango de la manada, dando voz a personas que habían sido invisibles, como yo lo había sido antes. Trabajé con Lady Meredith para mejorar la distribución de los recursos. Aprendí a navegar por las traicioneras aguas de la política de la corte sin perder mi esencia. Viven acabó abandonando la corte, frustrada en sus ambiciones. Thorne admitió a regañadientes que me había ganado mi lugar. Y poco a poco, los territorios empezaron a verme no como la debilidad de Cad, sino como su equilibrio, la compasión que complementaba su fuerza, la diplomacia que complementaba su autoridad. Un año después del anuncio del Consejo de Otoño, Kate me llevó de vuelta a nuestra torre al atardecer. El valle que se extendía a nuestros pies estaba cubierto por la exuberante vegetación del verano, tranquilo y próspero. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un pequeño pergamino atado con una cinta. «De tu antigua manada, de la gente que conocía a tus padres». Lo desenrollé con manos temblorosas. Dentro había firmas, docenas de ellas de miembros de la manada que recordaban a Marcus y Helena, que querían que supiera que mis padres habían sido respetados, amados y llorados, que su legado vivía no solo en mí, sino en los recuerdos de las personas que se habían negado a dejarlos caer en el olvido. «Están orgullosos de ti», dijo Kate en voz baja. «Tu tío ya no es el alfa. El consejo de la manada lo destituyó por sus crímenes. Querían que supieras que has honrado el nombre de tu familia». Apreté el pergamino contra mi pecho, con las lágrimas corriendo libremente. Ojalá pudieran ver esto, ver en lo que me he convertido. Pueden verlo. Me giró para que mirara la puesta de sol, rodeándome con sus brazos por detrás. Donde quiera que estén, te ven, de pie, con la cabeza alta, liderando con compasión, eligiendo el valor por encima del miedo. Ven a su hija, que tomó todo lo que le enseñaron sobre la supervivencia, la fuerza y el amor, y construyó algo extraordinario. Me recosté contra él, sintiendo la sólida realidad de su presencia. El peso del anillo en mi dedo, la certeza de pertenecer que había reemplazado la invisibilidad que había llevado durante tanto tiempo. Debajo de nosotros, el castillo cobraba vida con las linternas del atardecer. Nuestra gente, porque ahora también era la mía, no solo la de Cades, avanzaba por la vida con la seguridad que habíamos construido juntos. Niños jugando en los patios, parejas paseando de la mano, miembros ancianos de la manada sentados en bancos y compartiendo historias. Esto era por lo que había luchado. No por el poder ni el prestigio, sino por la oportunidad de ser importante, de estar al lado de alguien que me veía tal y como era y me elegía de todos modos, para construir algo que valiera la pena proteger. «¿En qué piensas?», preguntó Kate, con los labios contra mi cabello. «En que me alegro de haber sido lo suficientemente valiente como para plantar cara», respondí con sinceridad. «Incluso cuando me aterrorizaba, especialmente entonces, yo también me alegro». Me giró entre sus brazos, con esos ojos dorados brillantes de amor y orgullo. «Mi luna, mi compañera, mi ar». Me besó mientras el sol desaparecía y aparecían las primeras estrellas, y yo le devolví el beso con la certeza de que por fin estaba realmente en casa. La chica que fregaba suelos había desaparecido. En su lugar había una mujer que había aprendido que la fuerza se manifestaba de muchas formas, que a veces el mayor valor era simplemente elegir ser vista, que el amor no era una debilidad que se pudiera explotar, sino un poder que podía transformar todo lo que tocaba. Antes había sido invisible, pero ahora era un faro, y dedicaría el resto de mi vida a asegurarme de que otras personas que se sentían perdidas y olvidadas supieran que ellas también podían elegir mantenerse en pie. Juntas, Kate y yo nos dirigimos hacia el castillo, hacia nuestra vida, hacia el futuro. Construiríamos una decisión valiente tras otra. Y mientras caminábamos, supe con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar.